Vamos a trabajar en el primer módulo del curso, desde la teoría de los prototipos, como venimos anunciando, en la categorización continua, un polo del prototipo que se considera el representativo de su especie, de su grupo, de su categoría, porque tiene todos los rasgos que necesita para ser reconocidos y porque cualquier usuario que lo puede observar ya identifica de qué se trata. Y son los audios de WhatsApp. Y entonces aparece acá la palabra audio, una palabra que es muy común en las redes, que nosotros constantemente en las comunicaciones te mando un audio, escuchaste mi audio, no me respondiste el audio, y entonces nos damos cuenta que la oralidad, la voz, se vuelve central, se vuelve protagonista en las redes sociales. Y entonces nuestra propuesta para este primer módulo se llama La oralidad también se enseña. Y para esto queremos hacer una reflexión eh, que quiero compartir con ustedes acerca de la oralidad, es decir, este código que en realidad desde los orígenes del mundo, ya las primeras comunidades se comunicaban oralmente, o sea, surge antes que la escritura, transversaliza nuestra vida desde que estamos en el seno materno, eh, los primeros balbuceos, el inicio en la escolaridad, que ya empezamos a trabajar la pronunciación, a trabajar las primeras frases, a relacionar el sonido con la letra, y entonces ese sonido en esa relación tiene una significación y descubrir que esos sonidos siempre están comunicando, desde el llanto de un niño que una madre puede reconocer a través del llanto si le duele algo, si tiene hambre, si tiene alguna molestia en especial, porque ya hay una modulación diferente, hay una característica en ese audio que está marcando que la intención es una y no otra. Por ejemplo, tener hambre o estar llorando por algún dolor que le aqueja en un niño. Y bueno, esto en la educación, como dijimos primero, en la educación inicial, forma parte esencial en la comunicación de los chicos. Entonces hay mucho trabajo desde la oralidad, con la sílaba, con las canciones, con los trabalenguas. Pero ¿qué pasa cuando empieza la escuela primaria y avanza en la educación, en la secundaria? Empieza este predominio de aprender, codificar en la escritura, y entonces este avance de la cultura escrita hace que de alguna manera todo este trabajo que se venía realizando con la oralidad en los primeros años de educación quede un poco relegado. Y nosotros, yo me animo a decir hasta olvidado. Entonces, es como que la docencia, en las docentes, en lo que es primaria, secundaria, bueno, un poco en la lectura oral, se empieza a trabajar, por ahí en las exposiciones, pero centramos a veces este código, lo usamos para centrarnos en el significado, en el contenido, sin tener en cuenta las estrategias
que el chico, el usuario, necesita para poder tener comunicaciones más exitosas. Y para eso necesita conocer rasgos que son propios de la oralidad, como es las variaciones de tonos, el ritmo al hablar, las diferentes pronunciaciones, los cambios en las diferentes articulaciones, el uso de pausas, de silencios, de también tener en cuenta cuando la pronunciación es con un tono más agudo o con un tono más grave, si bien a veces lo reconocemos a este timbre de grave agudo, podemos también aprender a jugar eh, con estos timbres como para poder agudizar el oído y poder descubrir matices en las pronunciaciones, en las formas de expresarnos que eh, comúnmente el hablante que no tiene esta habilidad, que no ha sido, que no ha trabajado esta habilidad, que no se le ha enseñado las diferentes posibilidades que puede eh, lograr a través de un uso estratégico de la voz, eh, no consigue poder representar ese pensamiento, esa idea, esa opinión que quiere eh, de alguna manera plasmar en un discurso. Y entonces pasa esto que le da vergüenza hablar en público, que no se animan a leer frente al curso, que en un acto tampoco pueden poder relatar alguna experiencia. Y todo esto es un ejercicio, es algo que se aprende, que se enseña y que nosotros debemos tomar conciencia de que es la oralidad transversaliza nuestra vida, nuestras comunicaciones, tanto familiares como de trabajo, académicas. En los trabajos, bueno, hay una entrevista, por ejemplo, para conseguir un puesto en alguna empresa, eh, en alguna situación laboral, necesita manejar el usuario eh, estrategias para poder eh, llegar a transmitir realmente lo que desea. Y bueno, un poco esto es lo que queremos reflexionar a través de los audios de WhatsApp, porque en estos audios también están las diferentes textualidades, así como están aquellas que son más de amistad, afectivas, están otras que son de un tono más serio, que tienen que ver con una información que puede ser laboral, que puede ser académica, y que realmente se ha llegado a transmitir a través de este medio que es la red social WhatsApp, por su rapidez, por su instantaneidad, por esta llegada tan rápido y la respuesta también en el momento. Entonces, tenemos esto a disposición, tenemos este recurso de los audios para poder trabajar tipos textuales, para poder trabajar también características fónicas propias de la oralidad, porque hay una oralidad que es espontánea, pero también
hay otra que es planificada, que se puede organizar, que se puede estructurar y que el usuario va a ir teniendo en cuenta ciertos elementos que ahora vamos a verlo para eh, poder lograr sus objetivos comunicativos. Entonces, nosotros proponemos en, en esta actividad que vamos a hacer con los audios de WhatsApp, que ustedes analicen audios, que puedan compararlos y que puedan tener en cuenta ciertas pautas para evaluar sus diferencias, sus características, y entonces les proponemos una planillita que la van a ver ahora en pantalla, ya la ponemos para que podamos trabajar la oralidad. Acá está la plantilla de la cual les estaba hablando. Fíjense, ¿qué tenemos en cuenta en este caso, un audio de WhatsApp? Pero podemos tomar cualquier otra grabación que los chicos hagan, o incluso si tomamos un podcast donde hay una entrevista, también podemos tener en cuenta esos rasgos, o en un Reels, y se puede cruzar, pero lo que necesitamos es la focalización en el código oral. Y entonces los audios son los ideales para que esto pueda funcionar y podamos analizarlo focalizando en ellos. Entonces, ¿qué nos interesa en un audio, en una eh, conversación? Podemos analizar también una conversación dentro de WhatsApp entre dos o más personas, que eso pasa, que lo hacemos, que el audio siempre está buscando una interacción o está en función de una interacción. Y entonces poder analizar, por ejemplo, la, la contextualización. ¿Y qué vemos ahí? ¿Cuál es la intención comunicativa? ¿Se entiende que el hablante quiere hacer un pedido, quiere comunicar, quiere expresar alguna emoción, quiere invitar, quiere dar una opinión acerca de lo que se está debatiendo en esa situación, por ejemplo, de interacción? También, bueno, entonces, si es claro, si se puede entender, si se puede identificar rápidamente esa intención comunicativa. Por otro lado, si frente a ese audio hay una adecuación a ese contexto, sabemos quién es el receptor, a quién está dirigido, cuáles son las marcas que hay en ese discurso para el receptor, eh, cuándo pasa, en qué espacio está sucediendo, si bien se da dentro de la virtualidad, uno está en un lugar, otro está en otro, se mencionan esos espacios, el tiempo es simultáneo, es diferido, y eso se puede ver también en el mensaje. Y uno puede ver el tiempo en el cual se envió, la respuesta cuándo fue, y eso sí está también disponible para poderlo analizar. Por otro lado, la organización de esa información. Si es un texto espontáneo, coloquial, o si hay un texto que sea más planificado, hay una información y podemos encontrar una introducción, una presentación, un contenido, una conclusión o un cierre de ese mensaje, o queda abierto esperando la respuesta, la vuelta de esa
pregunta o esa interacción que se abrió y en esos turnos de habla no se ha cerrado, ¿cierto? No se ha concretado. ¿Qué vemos? ¿Qué pasa con el léxico? ¿Responden los términos, las palabras elegidas? ¿Tienen que ver con lo que se está hablando? ¿Se relaciona? Los enunciados, las frases que constituyen esas comunicaciones, eh, tienen, si son afectivas, aparecen a lo mejor adjetivos, formas más, digamos, coloquiales, familiares en el trato, o si son más formales y hay a lo mejor un vocabulario más técnico, más propio de lo laboral o de lo específico del área o del tema que se está tratando. Y siempre la intención comunicativa, si en el léxico elegido, seleccionado, se puede reconocer. Por otro lado, además del contenido, del contexto, viene el estudio de la lengua, es decir, qué variedad de lengua está usando, una variedad general o a lo mejor es un hablante que tiene marcas regionales que nos permiten reconocerlo dentro de un país o de un contexto en especial, de una zona diferente por algunas características, por su entonación, eh, por algunas pronunciaciones de sonidos, entonces podemos decir no es sanjuanino, o es porteño, o es cordobés, o es alguien de Colombia, por ejemplo, y entonces hay ciertas variantes que podemos conocer a través de eh, los usos, las pronunciaciones y también los registros en la formalidad o en lo coloquial o informal. Eh, y los aspectos fónicos que no faltan y que acompañan, se dan junto con el contenido, con el léxico y que eh, tienen matices especiales y muy ricos que hacen a esa comunicación, a ese audio, muy original y muy propio, como es el tono de la voz, si a lo mejor hay frases que quiere recalcar, remarcar, el tono puede ser más alto, si está enojado también en ese tono nos damos cuenta, o si es cariñoso, afectivo, el tono será más bajo, más suave, más como susurro eh, en algunas intenciones. Y entonces estas variaciones de tonos son muy significativas y colaboran con esa intención comunicativa que se quiere expresar. Además de los tonos, bueno, cómo es la articulación, la pronunciación de los sonidos, si hay pausas, el ritmo, si es muy acelerado o es lento, es tranquilo. Entonces, todas estas indicaciones están sumando a la significación en la oralidad. Y en la medida en que nuestros chicos, nuestros alumnos conozcan estos rasgos, estas características, sus comunicaciones van a ser eh, mucho más exitosas y van a ser más reflexivas, porque si están pensando en un audio o en una comunicación que sea más planificada, van a tener que pensar en un contenido estructurado, pero también en estos otros rasgos que hacen
a la llegada del mensaje, porque de alguna manera hay del otro lado un oyente al que queremos influenciar, con el que queremos comunicarnos, al que queremos llegar y a veces convencer con nuestro mensaje. Y entonces para eso necesitamos manejar estrategias y, y se enseñan, eso se enseña y la escuela es un espacio que no debemos dejar pasar, porque no estamos hablando del área de lengua, estamos hablando en cualquier área, que el chico pueda responder a una pregunta, a una consigna oral, que el chico pueda justificar, que pueda dar una opinión, que pueda expresar su razonamiento frente a una determinada problemática. eh, en cualquier área necesitamos manejar estrategias de la oralidad. Y por eso es que pensamos que en este tipo textual de las redes, que está en las redes sociales, especialmente en WhatsApp, como muy puro, muy prototípico, era un motivo para poder reflexionar sobre este código que muchas veces lo dejamos ahí como de lado, como olvidado, y en realidad es el que más usamos en la vida diaria y en la vida de relaciones. Por eso estas propuestas están en este curso.